días a todos y es un placer estar con todos vosotros aquí. La realidad es que el tema de la familia siempre me ha tocado bastante porque cuando me convertí en la iglesia de San Boi de Llobregat, bueno, cuando empecé a asistir a la iglesia primero, ver para mí una persona que era el que enseñaba la Biblia, que era el religioso, como en aquel caso era Rubén Millar, el pastor, que tuviera una familia, para mí fue algo que me chocó bastante, ¿no? Porque yo iba con mis esquemas pseudo-católicos a la iglesia y ver una familia, un padre con su mujer, con sus hijos, pues algo que me hizo mucha gracia y que me impactó desde el principio. También José Luis, que está aquí, el otro pastor de San Boi en aquel tiempo, conocer pastores con mujeres, con hijos, fue algo que me llamó la atención desde el principio, que fue un choque para mí viniendo de un trasfondo, como digo, de un pseudo catolicismo romano por aquel entonces. Y desde entonces siempre he sentido bastante curiosidad acerca del tema de la familia, acerca de la espiritualidad dentro del contexto de la familia. Más adelante, conociendo el tema de la Reforma, hay un personaje, bueno, esta charla se titula La Reforma y la Familia, pero está un poquitín más enfocada en una persona que se llama Lutero, como sabéis, bastante relevante en este tema. Y es verdad que ha habido un impacto teológico de Lutero, sobre todo, claro que sí, la justificación por la fe. Luego hubo un tiempo que me apasioné o que sentí bastante atracción por la teología de la cruz de Lutero, que creo que hoy todavía no lo hemos tocado mucho. La teología de la cruz también es un elemento vital para entender todo lo que ha hecho Lutero. La teología de la cruz, he estado leyendo últimamente también algunos escritos de Alistair McGrath comparando la teología de Lutero con C.S. Lewis, aunque C.S. Lewis no creo que sea un teólogo, es más bien un hombre con una capacidad de escribir de una manera intelectual estupenda, o de hacer historias que pueden contener elementos bíblicos o teológicos, como las Crónicas de Narnia, sabéis. Pero leyendo algunos de sus escritos me ha ayudado a entender la teología de la cruz mejor y para dar un destello, porque creo que conecta un poquitín con la familia al final. Es como en medio de la oscuridad del ser humano, hay un rayo de luz por medio de la presencia de Dios. En medio de esa oscuridad que experimenta el ser humano hay un rayo de esperanza porque está la presencia de Dios en el ser humano. La cruz es el filtro por el cual se puede comprender toda la realidad del ser humano y de Dios. Y es por eso que es tan apasionante y que animo a leer acerca de la teología de la cruz de Lutero, y que creo que tiene una incidencia muy fuerte en la familia y en la teología. Como dice Martín Lutero, la cruz sola es nuestra teología, una renovación de la vida eclesial, de la vida litúrgica, como sabéis, un impacto social que hoy no podemos ver tanto porque el conferenciante que teníamos, había una charla preparada que tiene como Lutero y quizá la Reforma, mejor dicho, en general, ha habido o ha hecho un impacto en la sociedad y en la obra social. Hemos hablado de política también, un tema bastante interesante en estos días. No voy a hacer ningún comentario de ningún tipo, para que estemos todos en paz, que creo que todavía estamos en paz, y que perdure esta paz hasta el final de los tiempos para el pueblo de Dios. Sin embargo, en este momento vamos a contemplar al Lutero más doméstico, si es que le podemos domesticar, que es algo complicado, al esposo, al padre, y creo que ha sido una persona, leyendo a través de biografías, que ha sido una inspiración personalmente, ¿no? Por su impacto en la familia y en la sociedad, pero a través de un proyecto educativo desde el núcleo más pequeño en el que él está, es decir, su matrimonio y él como padre. Muy interesante. Por eso creo que la teología de la cruz es una teología con los pies en el suelo, y la familia es algo que vivimos todos los días. Así que la cruz conecta finalmente con la familia. Es una teología viva, dinámica, que toca todos
todas las áreas de la vida, empezando por el matrimonio, por la familia, la sociedad, la vida eclesial comunitaria y también la política, incluso, como hemos visto anteriormente. Antes de proceder a algunos aspectos acerca de la vida de Lutero y su relación con su esposa y de él como padre, toda biografía sé que hay que tener cuidado con las ideas románticas. Cuando vemos la persona o cuando contemplamos, se tiende quizá a ensalzar o magnificar algunos eventos, el carácter de la persona. Reconozco que hay que tener cuidado, que hay ciertas limitaciones en algunas de las cosas que podamos decir. Entonces, soy consciente de ese peligro al hacer una biografía o al hablar de una persona como en este caso Lutero, y en este caso más concretamente en el ámbito del Lutero más doméstico, el Lutero de casa, el Lutero esposo, el Lutero padre y también un Lutero capaz de, por utilizar una palabra de nuestro tiempo, como un mentor a diferentes estudiantes que se acercaban a su casa. Bueno, como sabéis, Lutero, que salió de una orden agustiniana, se casó con una mujer que se llamaba Catarina von Bora, ¿verdad? Todos la conocéis, que era una monja que escapó junto con otras monjas hacia Wittenberg porque parece que había un movimiento, este movimiento ya de la teología de Lutero, que estaba siendo de atracción para diferentes personas dentro del ámbito religioso. Y ella salió junto con otras y, al parecer, como refugiadas, algo bastante peligroso, por cierto, lo que hicieron, podía haber sido castigado con pena de muerte. Pero salieron a pedir ayuda a Lutero, a Wittenberg, y allí es donde le conoció, y pues Caterina no tenía, por así decirlo, tenía pretendientes, pero había solo dos quizá con los que tenía más afinidad o que ella quería, y uno de ellos era Martín Lutero, con el que finalmente se casa. En 1525 se casaron el día 13 de junio, yo me casé el 18 de junio, me hubiera gustado tirar un poco más para atrás, lo que pareció, me he casado el mismo día que Lutero, ¿no? Para acordarme de mi aniversario, porque así me acordaría mejor. Creo que sería, para los que no os habéis casado todavía, 13 de junio es una fecha la más bíblica, quizá, sobre todo si eres reformado, creo que es el día para ti. Él tenía 41 años, así que los que todavía no os habéis casado y menores de 41, hay esperanza. Y ella tenía 26. Así que hay una diferencia de edad bastante notable. Caterina es una mujer excepcional también, a quien Lutero llamaba la estrella de la mañana, creo que lo digo bien, ¿verdad? La estrella de la mañana, porque se levantaba bien pronto por la mañana. Algunos dicen que a las 4 de la mañana ya estaba despierta. Claro que había menos luz anteriormente y se acostaban antes, que las biografías te dicen lo pronto que se levantan, pero no te dicen cuándo se acuesta la gente, ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero de todas formas es una mujer que madruga bastante y que tiene muy hacendosa, que hace, bueno, de todo, ¿no? Cuida del jardín, del huerto, comida, es un pequeño negocio que sostenta o que ayuda a que haya algo de economía en la familia. Ella, como monja, probablemente hubiera estudiado aritmética y latín, así que también tiene bastante formación. Es una persona que sabe pensar y que, junto con Lutero, tienen charlas de tipo teológica también, así que no penséis que es una mujer que está todo el día encerrada haciendo diferentes labores, sino que, aunque ella no ha producido teológicamente o académicamente como su marido, pero sí que tenía una capacidad para poder hablar, para poder decir, para tener ideas. Incluso sabemos que Lutero, en ocasiones, como hacemos todos los hombres, tenemos que recurrir, ¿verdad?, a nuestra esposa para que nos dé algún consejo, y muchas veces podría ser de índole eclesial incluso. Pues ella se casan. Decir que Lutero quizá al principio lo vio con un poco de... no estaba seguro de si casarse o no. También el hecho de que el papado lo viera como algo negativo quizá también le impulsó a esta idea de casar, porque para Lutero siempre todo lo que fuera molestar un poco a Roma también es algo que le apetecía. Y no hay muchas ideas románticas en cuanto al inicio de su matrimonio, sino más bien bastante rápido.
Quizá como vemos hoy en día los noviazgos en las iglesias, no voy a decir incluso en el mundo secular o en las películas de Hollywood, obviamente nada que ver con esa manera de empezar una relación, sino más bien sí que hay que decir que con el tiempo primero es un compromiso y luego se desarrollan emociones entre ellos, y Lutero habla del matrimonio, habla de su esposa de una manera con mucha afectividad, con mucha admiración y con la belleza que supone, porque piensa que, claro, es creación de Dios, es una institución de Dios, con la belleza que supone el matrimonio y todo lo que conlleva en el matrimonio, la sexualidad y todas esas cosas. El Lutero, como sabéis, al casarse se le regaló un monasterio, por parte de Federico, un buen regalo, por parte de un monasterio para vivir. El lugar donde él estuvo anteriormente se ha convertido en su hogar por un regalo de Federico el Sabio. Un lugar grande, con capacidad, con muchas habitaciones, con jardín, con diferentes opciones para atraer a personas que vengan de fuera, amigos. Esto se llama el monasterio negro, ¿no? En inglés el Black Cloister, no sé cómo es en español, pero era negro. Entonces se le conoce así, un sitio donde puede albergar a mucha gente. Especialmente, como decimos en el día de hoy, toca la familia, los hijos. Y quizá quería resaltar que lo vamos a ir más adelante, pero hay un proyecto educativo intencional por parte de Lutero y Caterina en el ámbito de su casa. Un proyecto de nutrir espiritualmente a las personas que hay ahí, especialmente a sus niños. Tuvo 6 hijos, 2 de ellos, una murió cuando era una bebé y la otra murió a los 13 años, y los otros 4 sí que vivieron una vida más larga. También 4 huérfanos de familiares. Como digo, era un lugar grande que podía albergar, pero vemos también el corazón de Lutero de utilizar ese lugar que tiene como un lugar donde la gente puede venir y estar con él. Y él se dedica a impactar la vida de estas personas. En un artículo hay un teólogo que se llama actual, no sé si le conocéis, Ben Witherington, el tercero, ¿alguno lo conoce? Por aquí, los que estudiáis quizá más. Habla de Lutero. Hoy en día hay muchos, yo ya he perdido la cuenta de cuántos artículos hay acerca de la Reforma, porque en estos últimos meses ha habido un bombardeo espectacular y está muy bien. Dice este hombre que la cosa más increíble que hizo Lutero fue la traducción del Nuevo Testamento al alemán. Dice que incluso Lutero se fijaba, para que veáis, en el lenguaje de la gente de la calle, con el fin de adaptar ese lenguaje a la traducción, en este caso del Nuevo Testamento, utilizando el texto en griego que había preparado Erasmo de Rotterdam, pero lo tradujo al alemán, el alemán de la calle. Tiene el deseo de hacer la Biblia, en este caso estamos hablando del momento del Nuevo Testamento, cercana y asequible. Y aquí quería enlazar con su impacto a las siguientes generaciones, como los niños, como sus niños en casa y como en general la sociedad en la cual él se encontraba. Fue en sus viajes ministeriales por Alemania alrededor del 28-29 que se dio cuenta de la falta de conocimiento de la literación del pueblo de Alemania, de la sociedad en general, en cuanto a las verdades de Dios. Entonces, después de ese viaje, en el 29 redactó lo que se conoce como el Catecismo Mayor y el Catecismo Menor, que Arturo ha tocado un poquitín eso, pero el Catecismo Menor está pensado, es como lo más básico, el bloque primero que viene, y tiene en su mente alcanzar a los más pequeños, a los jóvenes, adolescentes, a los que nos encanta el ministerio entre los niños. Sabemos que es un ministerio a veces olvidado, es un ministerio a veces donde se les da un arca de Noé para que coloreen, cosas de ese tipo, como una especie de guardería. Lutero es intencional en proveer, tanto en su familia a nivel doméstico como a nivel social y eclesial, un lugar donde estas personas, los más pequeños, puedan enriquecerse y tener un proyecto educativo. En el prefacio al Catecismo Menor, dice el mismo Lutero: me ha obligado e impulsado a presentar este catecismo
o doctrina cristiana en esta forma breve, sencilla y simple. El hecho de que haya experimentado la lamentable y miserable necesidad recientemente en mi cargo de visitador, este cargo de visitador, de ir por diferentes lugares a predicar la palabra de Dios. Dios mío, dice, ¿cuántas miserias no he visto? El hombre común, se refiere Lutero a personas de la sociedad, a toda, no una élite, ¿no? Como hemos visto, el escolasticismo estaba muy reducido y tenía una teología más fría, impulsada por la razón, y él provee una transición, que el hombre común no sabe nada absolutamente de la doctrina cristiana, especialmente en las aldeas. Obviamente, claro que anteriormente el latín era el lenguaje litúrgico, con lo cual era muy complicado poder entender las verdades de Dios. Desgraciadamente, muchos pastores carecen de habilidad y son incapaces de enseñar. No obstante, todos quieren llamarse cristianos, están bautizados y gozan de los santos sacramentos, pero no saben el Padre Nuestro, ni el credo o los 10 mandamientos. Sobre estos 3 pilares se conforma el Catecismo Menor. Viven como las bestias y los puercos irracionales, lenguaje muy luterano. Ahora que el Evangelio ha llegado, lo único que han aprendido bien es abusar magistralmente de todas las libertades. O vosotros, obispos, en este caso se dirigen, ¿cómo asumiréis la responsabilidad ante Cristo de haber abandonado tan vergonzosamente al pueblo y de no haber cumplido siquiera un momento las funciones de vuestro cargo? Este Lutero, que está en su familia, pero sabe y es consciente también de que hay otras comunidades, de que hay otras familias. Catecismo Menor es un manual de doctrina para también los padres de familia. Las verdades bíblicas en la familia. De hecho, hay un lugar en el que Lutero viene a decir que la casa, el hogar, es el lugar donde se forja, es como la universidad, esta palabra no la dice él, pero para que lo entiendan, la universidad del carácter de los niños, de la persona. En el contexto doméstico, es donde se forja el carácter del niño, de la persona. Pensando en nuestros días, si observamos, si alguno de vosotros estáis involucrados en ministerios como la escuela dominical, cuando llega el niño a la escuela dominical, ¿qué es lo que apreciamos? Una de las cosas, que durante la semana no hay un proyecto educativo, no hay una nutrición. El niño no está nutrido espiritualmente. Hay casos que sí, pero en general, si me equivoco me lo decís. Entiendo que hay una falta de nutrir, de enseñar teología, teología a los niños. Las verdades de Dios, básicamente, los principios. Y ahí es donde Lutero se hace importante a nivel doméstico. Y él lo practica en su casa. Además, Lutero es un pedagogo también excelente. No sé si se ha hablado en estos términos, pero he notado que él da instrucciones para que se enseñe de una manera tranquila, sin prisa, repitiendo algunos de los patrones de una manera que se pueda memorizar también, los típicos patrones más normales en la pedagogía, ¿no? La repetición para que se quede a través de la lectura. Este Catecismo Menor tenía una que es de ámbito doméstico, es para el padre de familia, el jefe, como dicen. No sé cómo te sientes, que te digan el jefe de la casa hoy en día, cuidado, ¿verdad? Como están hoy a nivel cultural, casi que te digas que soy el jefe de la casa queda un poco... a lo mejor te denuncian y todo. Pero la idea es la responsabilidad de los padres de proveer de una nutrición espiritual y que el niño desde bien pronto y los adolescentes y todos los que conforman la casa puedan aprender las verdades de Dios, las cosas más básicas. Ese es el fundamento. Luego el catecismo mayor, después de se parece al discipulado que hacemos en la iglesia, ¿verdad? Primero un discipulado y luego hay un discipulado, muchas iglesias lo hacen esto como un poco más elaborado, quizá más profundo, donde las mismas ideas son desarrolladas de una manera más amplia y más profunda. Pero Lutero amaba tanto este catecismo menor que, de hecho, dice, no me importa que ninguno de todo lo que yo he escrito, que hemos visto aquí que ha escrito mucho, hay mucho recopilado acerca de él, no me importaría que los demás libros o demás tratados desaparecieran, excepto 2. Uno es
La esclavitud de la voluntad se llama, así lo traducimos. El libro que es una respuesta al pensamiento de Erasmo de Rotterdam, en el que Lutero le está diciendo a Erasmo: no entiendes nada de la soberanía de Dios. Básicamente es una respuesta al pensamiento de Erasmo de Rotterdam. Ese es un libro de estima para Lutero. Y el otro, que es de estima espectacular, es el Catecismo Menor. Los demás los podéis quemar, pero estos dos, con que sobrevivan estos dos, estaría más que contento. En este proyecto educativo para la familia, en el que se cita, y Arturo que ha hablado un poquitín, ¿no? Por ejemplo, el método, citar el mandamiento, luego una pregunta: ¿qué significa esto? Y luego una explicación sencilla que se pueda memorizar. Hay de todo, hay ética con los mandamientos, hay doctrina, hay disciplinas cristianas como la oración, comprensión de lo que significa la Santa Cena, cosas de ese tipo. Un legado que espero que todos los que estamos aquí, no importa la edad que tengamos, todos tenemos familia y todavía podemos nutrir espiritualmente a aquellos que están en nuestro paraguas. Y también a nivel social o a nivel eclesial, saber que debe haber un proyecto en casa de educación cristiana donde las personas estén siendo nutridas propiamente, con una teología buena. Ahora vamos, para conocer un poquitín más del Lutero más doméstico. Hemos visto en esta primera parte el Lutero esposo, el Lutero que es padre de familia y que ha provisto de un material porque tiene un interés como un visionario en las generaciones presentes y futuras de la Iglesia. Entienden que necesitan esta teología para su vida. Hay un escrito en el que fue donde ya me conecté emocionalmente con Lutero. Todos tenemos nuestros preferidos en la verdad de los personajes. Algunos nos pueden gustar menos o más, pero reconozco que hay predilección en mi vida sobre Lutero. Quizá, y dicho esto, a veces en estos últimos tiempos es verdad que se habla mucho de Lutero, no era perfecto. De hecho, hay algunos escritos que se han intentado justificar en los últimos tiempos que tienen que ver con los judíos y el libro sobre el odio a los judíos que tenía Lutero, que es una losa ahí para los que le amamos, ¿no? Es difícil de comprender, un lenguaje muy duro hacia los judíos, que hay que reconocer que él ha elaborado una literatura bastante difícil de comprender, con un lenguaje muy fuerte acerca de los judíos. Con todo esto, algunos lo han intentado justificar, que es más un tratado que habla desde una perspectiva teológica en contra de los judíos, pero es difícil de mantener eso con el lenguaje que utiliza el reformador. De todas maneras, sigue siendo uno de mis preferidos y todo fue a raíz de las charlas de sobremesa de Lutero. Sigue siendo el Lutero doméstico. Hay una recopilación de escritos que recomiendo leer. No es un tratado teológico ordenado, ni mucho menos. Es una especie de Twitter reformado del siglo XVI, luterano, porque son... bueno, sabéis, como hemos dicho, que Lutero estaba en el monasterio de Black Cloister, el monasterio negro donde vivía, un lugar amplio con espacio para albergar a diferentes personas, y muchos de los estudiantes se acercaban a este lugar. Y este es mi sueño como profesor, ¿no? O como intento de profesor, de tener un espacio informal alrededor de una mesa en el lugar donde hablar acerca de los problemas de la vida o desde una perspectiva teológica. Sí. Y eso es lo que estas charlas de sobremesa, y con comida también, perdón, se me había olvidado el elemento más importante, alrededor de la comida. Charlas acerca de la vida, de la teología, de los problemas. Como digo, la teología de Lutero es una teología con los pies en el suelo, sirve para la vida diaria. Está enfocada en todos los ámbitos, en todas las áreas de la persona. Y aquí encontramos una serie de... La cuestión es que en estas charlas algunos estudiantes se dedicaban a tomar nota de algunos de los comentarios que Lutero hacía, de algunas de las discusiones que tenían, y se ve
al Lutero más íntimo, más doméstico, padre de familia, marido y además mentor de estudiantes. Siempre tenía una buena palabra, consejos para todos. Su casa estaba abierta para que los estudiantes pudieran acercarse a él y muchos de ellos iban a servir luego en diferentes capacidades en la iglesia. Da la impresión de que Lutero es alguien con el que te puedes sentar a tomar un café y pasártelo bien con él y aprender a la vez, ¿no? A lo mejor estoy aquí un poco de anacronismo, pero me da esa impresión, ¿no? Como que alguien cercano, porque tiene a los estudiantes entusiasmados, recopilando, y el que era un secretario que tuvo, que se llama John Aubrey Faber, luego, después de su muerte, acabó de juntar todas estas notas que los estudiantes tomaron de él y dijo, esto es un tesoro increíble, esto hay que publicarlo. Así que una advertencia en las charlas de sobremesa, que es un texto que en verdad Lutero nunca lo vio publicado, sino que más tarde se recopiló, se juntó y se publicó. Y muchas de esas notas fueron tomadas por los estudiantes que estaban con él. Dice cosas así como, mañana tengo que dar clases acerca de Noé, cuando se embriagó. Así que esta noche voy a emborracharme lo suficiente para saber de primera mano qué significa tal maldad. Hay un momento determinado que en medio de la charla Lutero dejó todo para jugar con su hijo pequeño y decir, esta es la mejor de las bendiciones de Dios. Cosas de ese tipo. Acerca del matrimonio, dice, no hay más dulce unión que la de un buen matrimonio, y no hay muerte más amarga que la que separa a un matrimonio. Solo la muerte de un hijo puede acercarse. ¿Cuánto duele eso? Yo mismo lo he experimentado. Acordaos que una de sus hijas con 13 años, creo que se llama Magdalena, ¿verdad? Murió a sus brazos. Y hay una conversación también entre Lutero y ella muy interesante y muy emocional. Es el mayor de las bendiciones cuando el amor continúa floreciendo en el matrimonio. Son estas frases, Lutero, el que me cautivó, el que por una parte me ayudó como padre a ser consciente de que debe haber un proyecto educativo en el ámbito doméstico. También soy consciente de que a nivel eclesial debe haberlo entre los más pequeños y entre los más mayores. Es ese corazón de llegar a toda persona con un lenguaje sencillo. Es esa teología con los pies en el suelo, es esa teología de la cruz en la cual se ve reflejada nuestra oscuridad, pero esa presencia de Dios en medio de nuestra oscuridad, que al final ilumina nuestra vida, pero que reconoce, ¿no? esa teología tan realista a nivel antropológico de la contradicción del ser humano, pero a la vez la presencia de Dios, y en la cruz es donde se halla esa presencia, donde hallamos comprensión acerca de lo que somos y acerca de lo que es Dios, primeramente Él. Para concluir, por cierto que Lutero también era muy experiencial. De hecho, para los que estamos estudiando, tendría frases como la experiencia, en definitiva, es lo que hace a un teólogo auténtico. Eso habla también de la practicidad de su mensaje, de por qué es capaz de llegar a tantos ámbitos, porque tiene los pies en el suelo, es un teólogo auténtico. 3 aspectos para concluir, a modo de resumen y para acabar, un poquitín más rápido, si me permite el jardinero. Uno, aprendemos a través del testimonio o del legado que nos ha dejado Lutero un modelo de familia cristiana. Un modelo de familia cristiana. En cuanto, no únicamente en el ámbito de los pastores, de obispos, de aquellos que están en la obra, sino para todos. Alguien que nutra a la familia, que enseña teología a la familia y a la sociedad. Eso uno. Segundo, un impacto, un interés por las generaciones siguientes. A los niños, proveyendo de materiales, también tradujo algunos cuentos. Era alguien que utilizaba la familia de forma teatral también para que pudieran aprender. Es un pedagogo avanzado.
un impacto a las generaciones siguientes, a todas, un lenguaje simple y llano que pudieran entender. También fue un académico excelente, no nos olvidemos que, por ejemplo, las respuestas a Erasmo de Rotterdam y todos sus tratados tienen una elocuencia exquisita, pero a la vez supo mantenerse alguien cercano y que al menos intentó llegar a todos los estados de la sociedad. Y por último, resumiendo también, él tiene una teología con los pies en el suelo, vengo a repetir, Dios al alcance de todos, a través de las lentes de la comprensión de la cruz, y que concierne a todos los ámbitos, en especial, como hemos tratado en esta charla, acerca de la familia. Espero que sea de inspiración la vida de Lutero. Por último, recomendaros quizá la sobremesa con los estudiantes, charlas sobre la sobremesa, es el título, ¿verdad?, en castellano. Estoy pensando en otro idioma el título, creo que si alguno de mis colegas me puede traducir aquí. Charlas en la sobremesa o la sobremesa. Charlas de sobremesa. Charlas de sobremesa. Es un lugar donde encontrarse con el Lutero más doméstico. No esperes un libro de teología ordenado, sino como una especie de Twitter donde hay diferentes entradas, diferentes frases, diferentes anécdotas que tienen que ver con la teología, con problemas de la vida y con todo. Muchas gracias por vuestra atención.